de esta jornada, que tiene por nombre Sistema de Gestión de la Seguridad Vial en el Ecuador. Esta exposición estará a cargo del abogado Johnny Valencia Orellana, académico del Instituto Superior Técnico Rey David Israel. El señor Johnny Valencia es abogado de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, con una maestría en Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Espíritu Santo de los Estados Unidos. Es oficial de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con una vasta experiencia docente, miembro del Comité Ecuatoriano Defensor de Justicia y Derechos Humanos. Le damos un cordial aplauso y la bienvenida a nuestra señora. Bien, muy buenos días con todos de parte de quienes conformamos el Instituto Superior Técnico Rey David del Ecuador. Nos sentimos plenamente satisfechos de estar aquí visitando esta república hermana como hermanos latinoamericanos. Tenemos un criterio similar, necesidades similares y algo que nos caracteriza a los latinos, pues no, esa alegría, esa predisposición de brindar una sonrisa, de ser hasta en cierto punto la broma, y estas características particulares son las que nos convierten en hermanos, ¿verdad? Aparte de que nuestra historia es muy similar, pues nuestra problemática también va evolucionando a la par. Lo que voy a exponer en esta jornada es justamente el sistema de gestión de seguridad vial en el Ecuador. Quiero dar a conocer a ustedes cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas en el país y pues cuáles son los proyectos que tenemos a nivel de política pública para implementarlos y a su vez minimizar las consecuencias que nos dejan los siniestros de tránsito. Muy bien, antes de entrar me gustaría explicar cómo está constituido nuestro país, en nuestro territorio, la cantidad de habitantes, para tener una idea de la comparación conforme a lo que es Chile o las particularidades que ustedes tengan en relación a lo que tenemos en el país. Bueno, pues eso es un concepto nada más de territorio. Aquí he puesto como referencia el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué nos dice? La división política del Ecuador se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ¿Por qué hago referencia a este artículo? Porque cuando hablamos de que se gobierna de manera descentralizada, ahí viene un tema muy delicado en lo que es el manejo del tránsito. Actualmente en el país tenemos gobiernos autónomos descentralizados que corresponden a lo que son las alcaldías. Y al hablar de que se gobierna, pues el gobierno central como tal puede proporcionar ciertas competencias a las alcaldías porque, si bien es cierto, tienen su localidad, tienen su problemática, y al emitir una política nacional que rija todo el país, pues esa localidad que tiene su propio problema sería un poco complejo. Entonces, en tal virtud existe esto, de que se gobierna de manera descentralizada. Aterrizando en el área del tránsito, pues también hay un sistema o una política pública que se la voy a explicar más adelante. Bueno, se organiza territorialmente en 24 provincias, ¿sí? Provincias, estos tienen cantones, cada provincia tiene varios cantones, que hacen un total de 221 cantones o alcaldías, que conforman los diferentes niveles de organización territorial de la República. Bueno, ahí hay un mapa en el cual se presentan las provincias y también nuestras regiones. Tenemos 4 regiones: costa, sierra, oriente, región amazónica, lo siento, siempre mencionamos la región amazónica, no como oriente, y la región insular, que constituye lo que es Galápagos. Galápagos en materia de tránsito y seguridad vial no tiene mucho conflicto porque no hay muchos vehículos, sin embargo, pues también tiene sus controles correspondientes. En cuanto a lo que es la costa, como ustedes conocerán, a nivel mundial se analiza de manera sociológica el comportamiento. Las personas que están en lugares de costa con climas calientes son los que hacen que esto sea el individuo como tal sea un poco más individualista, un poco más apurado, estoy con el tráfico, el tiempo,
y esto pues es habitual en todas partes del mundo, o en su mayoría, pues como análisis sociológico. Entonces, la parte amarilla que ustedes observan son las provincias de la costa, entre esas está Guayaquil, que ustedes habrán escuchado, es la principal ciudad, sin ser la capital, es la ciudad que tiene mayor movimiento económico. En la parte que está de color morado está la parte sierra, esta es la región sierra, en la que pues está nuestra capital justamente en el centro del país, que hay mucho movimiento efectivamente, pero esto hace que exista un mayor control en la parte céntrica. Sin embargo, por la cantidad de habitantes también tiene muchas problemáticas, pero en la parte de la costa es donde más hay problemas de tránsito. Y la región amazónica, la parte que está con el color verde, hay muy poco tráfico vehicular. Hay problemas sí de tráfico vehicular, pero no en comparación con lo que es la costa y la sierra. Muy bien, aquí tenemos una estadística de la cantidad de vehículos, ¿sí? Vehículos motorizados matriculados son las estadísticas que tenemos a disposición. Si la entrada internacional de pasajeros por vía marítima, pues saliendo internacional de pasajeros. Sí, muy bien. Entonces, estas son las estadísticas que tenemos en relación a lo que es la cantidad de vehículos. Vehículos motorizados matriculados. Nosotros teníamos una normativa que que obliga a que las casas comerciales, antes de que sea entregado este vehículo al propietario, tenga ya toda su documentación en regla, es decir, la placa o la patente que le mencionan aquí. Nosotros le llamamos una placa de identificación. Es decir, la casa comercial tenía que entregarlo ya con este trámite regularizado. Esto llevaba alrededor de unos 5 días, 10 días en hacer las motocicletas, pasaba algo similar. Pero por tema de derechos, por tema de políticos y justamente por el tema de la descentralización de la que les menciono, pues ciertos municipios tienen esta potestad y se ha proliferado la entrega de motocicletas. Hay motocicletas que ingresan desde diferentes países y esto pues ha permitido un descontrol porque queda este poder descentralizado. Pues no, eso lo expreso porque es parte de lo que tenemos que exponer. Bueno, esta ya fue modificada en 2023, ya se está actualizando. Tenemos un promedio de 18 millones de habitantes en el Ecuador. Bueno, aterrizando ya en la parte de control, nosotros en el país, la entidad rectora del control operativo del tránsito es la Comisión de Tránsito del Ecuador. Como se nos manifestó anteriormente, la Comisión de Tránsito del Ecuador es una institución que tiene, creada en el 48, tiene 75 años de vida institucional. Inicialmente fue Comisión de Tránsito del Guayas, es decir, era solamente una institución de control de una provincia. Luego, con el pasar del tiempo, esta institución, por su particularidad, que era única con el control de tránsito, pues se convirtió en una entidad a nivel nacional. Entonces, la Comisión de Tránsito hoy en día está abarcando las otras provincias donde no tenía competencia, pero se lo está haciendo de manera progresiva. En los lugares donde no ha entrado Comisión de Tránsito del Ecuador, sigue teniendo el control la Policía Nacional, pero el ente rector es la Comisión de Tránsito del Ecuador. El ente principal de control operativo es la Comisión de Tránsito del Ecuador. Bueno, esto ya lo mencionó sumamente claro la persona que me antecedió en lo que es el Plan Mundial de Seguridad Vial en el segundo decenio. Y justamente el tema es la gestión del tránsito de la seguridad vial, porque en el primer decenio ese era el primer pilar. El decenio tiene 5 pilares. Ahora, en el segundo decenio, que después de la evaluación de los primeros 10 años, en el segundo decenio, pues ya no tenemos ese pilar, que es la gestión del tránsito, sino que nos dice el transporte multimodal. Y en eso yo quiero felicitar a esta república hermosa, porque para nosotros fue una gran sorpresa caminar, ver las motos eléctricas, las bicicletas, los scooters en la calle. Tienen sus políticas de control, pero se está promoviendo el transporte multimodal, que esto va a permitir disminuir la cantidad de vehículos en la vía pública y a su vez pues también va a ayudar a ir pues minimizando la contaminación ambiental. Eso es muy bueno
En el Ecuador lo estamos implementando, ya tenemos ciertas reglamentaciones para lo que son scooters, motos eléctricas, pero justamente por el problema de la descentralización, estas reglamentaciones que en varios municipios son muy buenas, queda solamente esa reglamentación a nivel local y no a nivel nacional. Incluso hay reglamentaciones que no se han podido aplicar porque francamente, aquí tenemos expertos en materia de tránsito, personal que conoce muy a fondo estos temas que estamos hablando, los pilares del Plan Mundial de Seguridad Vial. Pero los municipios, al asumir las competencias, muchas veces pensamos que el tránsito es solamente de controlar la cantidad de vehículos, de emitir licencias, pero ya sabemos, y todo el personal que está aquí, conocemos a fondo todo ese proceso de prevención e incluso hasta la respuesta tras los accidentes, que es el quinto pilar, cuáles son los mecanismos de acción que se tienen que implementar y no es tan fácil como parece, ¿no? Bueno, ya lo había mencionado, pues aquí habla de cómo aplicarlas, aquí corresponde, como ya se lo manifestó anteriormente, pues ya involucra mucho más al sector privado y no deja solamente la responsabilidad sobre el gobierno como tal, sino que también le da responsabilidades en las instituciones. Pero aquí esto también hay que aterrizarlo en algo, en una reglamentación que exija y que obligue a las instituciones involucradas a cumplir con las normas de seguridad vial. Incluso la Organización Mundial de la Salud, y como parte de los principios del manto, como se habla en la teoría con el personal uniformado, si uno emite una orden y no hay un control a esa disposición, esa orden es vulnerable y no tiene ningún sentido emitirla. Usted se puede matar dando disposiciones, pero si no lleva un control, no va a tener ninguna repercusión favorable. En todo caso, cuando se emiten este tipo de políticas o se involucra a instituciones públicas y privadas, es importante dar responsabilidad con acciones de alguna manera coercitiva para obligar a que esto se cumpla. Porque la finalidad aquí es prevenir, salvar vidas, no queremos siniestros. Pero si ya nos toca pues tomar acciones, hay que tomarlas porque es la única manera de que los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas se involucren en las actividades que les corresponden. Aquí hago referencia al quinto pilar porque, bueno, la exposición es netamente de cómo es la gestión de planificación de tránsito en el Ecuador. Y aquí es importante porque la respuesta tras los accidentes, también hay varios entes de control que están involucrados, ¿no? Las entidades de gestión de tránsito que ya mencioné anteriormente, Presidente de la República, Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, que ¿cómo funciona esto? Tenemos el gobierno central, de manera principal que lo dirige el Presidente de la República. Este a su vez tiene sus ministerios y entre estos está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una agencia nacional de control y regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Resumido, es la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. Esta agencia tiene su cuerpo uniformado. ¿Cuál es el cuerpo uniformado de la Agencia Nacional de Tránsito? La Comisión de Tránsito del Ecuador, que lo mencioné. Como ente rector del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está la Comisión de Tránsito del Ecuador, que es la unidad o la institución de control operativo en todo el país. Bueno, y luego de esto ya con la transición en la que estamos, existe la red estatal que en ciertas partes está la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito. ¿Por qué? Las localidades, los municipios, al asumir la competencia de tránsito, que no la tienen todos los municipios, sino los municipios que han solicitado al gobierno que se les otorgue estas competencias. Lo hacen en virtud de la cantidad de habitantes, de los recursos que poseen, y si el gobierno central considera que este municipio está en capacidad de cumplir con este control, pues le otorga la competencia. Estos municipios tienen la capacidad y la potestad de formar sus propios agentes civiles de tránsito, agentes de la localidad, del sector. Ciudades de 180.000 habitantes, 200.000 habitantes, tienen sus agentes civiles de tránsito del mismo sector, de la misma localidad. Y voy a explicar más adelante las problemáticas y las fortalezas que les deja esta descentralización. Muy bien. En cuanto a lo que es la respuesta tras los accidentes, si bien es cierto, tenemos que fortalecer la respuesta de las emergencias médicas, porque eso es lo que nos interesa.
salvar vidas. Ya se suscitó el siniestro, como se lo mencionaba, pues ya el evento fue prevenido, se pudieron prevenir, lo siento, pudieron aplicar políticas, pero por más que se implementó vehículos seguros, vías más seguras, infraestructuras seguras, ya se suscitó el siniestro. Es indudable que va a existir siniestros de tránsito. Entonces aquí viene algo que es el Servicio de Medicina Legal y Ciencia Forense, que también debe estar involucrado en lo que es la respuesta tras los accidentes. La emergencia médica como tal tiene su respuesta, pero esto debe ser registrado en una base estadística para en lo posterior realizar la georreferenciación de las infracciones de tránsito y por ende la investigación de los siniestros de tránsito. Lamentablemente, no sé cómo estaremos aquí en Chile, pero en el Ecuador hay algo que se presenta. Tenemos peritos expertos, así como ustedes saben, aquí hay personal altamente capacitado en lo que es investigación, que conoce a cabalidad los protocolos, procedimientos del análisis pericial, partiendo desde el tratamiento del lugar de los hechos. Pero en la práctica, a que esta teoría que todos los peritos conocen a la perfección y que incluso tienen muy buenas ideas innovadoras de investigación de siniestros de tránsito, en la práctica muy pocas veces se puede aplicar. ¿Por qué motivo? En primer lugar, antes de que cuando se suscite un evento de manera general, tenemos un siniestro de tránsito para hablar de manera particular. ¿Quién llega primero? Llega el primer respondiente, que puede ser el carabinero, puede ser el policía municipal. En nuestro país pues llega Policía Nacional, llegó el mismo agente de tránsito. Ese viene a ser el primer respondiente porque es parte del Estado, pero en el tratamiento del lugar de los hechos tiene que llegar el personal especializado. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Tiene que llegar, perfecto, el primer respondiente debe no conocer a cabalidad los procedimientos investigativos, pero sí saber cuáles son sus obligaciones. ¿Y cuál es la obligación en primera instancia? Aislar el lugar de los hechos, preservar los principios básicos, los procedimientos de la criminalística, pues sabemos que en primera instancia lo más importante es preservar el lugar de los hechos. Perfecto, hagamos de cuenta que este procedimiento se llevó a la perfección, pero algo que muy pocas veces se da, pero los señores oficiales e investigadores son exigentes en este tipo de procedimientos y parece hasta cierto punto que es un poco incómodo para algunas personas de diferentes instituciones, pero es importantísimo que el agente de control de seguridad que llegó en primera instancia presente y entregue un acta de entrega, realice la entrega de la escena mediante un acta. ¿Por qué? Porque ahí comienza pues la cadena de custodia. Ahí comienza la cadena de custodia, y si no existe esta acta de entrega, a mí como jugador me daría a entender que todos esos procedimientos periciales que se realicen en lo posterior van a tener un valor probatorio que puede ser cuestionable. Entonces es importantísimo que la gente que llegue en primera instancia entregue y por ende debe conocer el procedimiento pericial para aislar el lugar de los hechos, a qué distancia, si es una escena abierta, es una escena cerrada, es una escena mixta, pero preservar el lugar de los hechos y entregar mediante acta al perito, porque de alguna manera ahí comienza la cadena de custodia. Nosotros en el Ecuador tenemos el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este sistema involucra al personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, que son peritos, miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero ellos se encargan de lo que es reconstrucción virtual de los hechos, de lo que es la reconstrucción de los hechos, varias pericias vinculantes a lo que son la investigación de siniestros de tránsito. De la misma manera, hay personal de peritos balísticos, todas las ciencias y las ramas que tiene la ciencia forense, pues no, documentología, tanatología, etc. Pero estos expertos pueden ser de otras instituciones, pero cumplen las normas o disposiciones directas del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, que tiene un director a nivel nacional, pues, ¿no? Prácticamente él es el que da las políticas a todos los peritos o a todos los investigadores para que realicen los procedimientos y protocolos correspondientes en lo que es la investigación criminal. Y en materia de tránsito, pues obviamente también estamos ligados a este sistema nacional.
Muy bien, ¿cómo podemos tratar esta respuesta tras los accidentes? Sistema de educación continua en tránsito, la tecnicatura en planificación, maestría en gestión y planificación de tránsito. Esto es necesario que se tengan estos conocimientos porque hoy en día estamos tratando de implementar ciertas exigencias a todo el personal uniformado y a todo el personal que esté involucrado, porque como se lo manifestaba y estoy totalmente de acuerdo, lo que es seguridad vial no puede ser politizado. La seguridad vial responde a la seguridad integral, y este es otro problema que hay por los conceptos y la terminología que se utiliza. Considero que esta seguridad vial, como parte de la seguridad integral de la ciudadanía, debe estar regida en el Ministerio Rector de Seguridad. Sin embargo, esta tiene que ser autónoma, debe tener su propia capacidad de emitir políticas públicas y que tengan esa potestad de involucrar a más instituciones, pero que tengan la autoridad que se pueda emitir. De repente, aquí en Chile cada uno conocerá cuál es la política y las fortalezas y debilidades que tengan, pero en el Ecuador también tenemos ese pequeño problema, y ya cuando tenemos los índices de los siniestros de tránsito elevados o la cantidad de personas fallecidas elevadas, en ese momento es que las autoridades, el alto nivel, pues ya se preocupa y dice, bueno, aquí hay que aplicar medidas correctivas, pero esas medidas correctivas se podrían haber prevenido con políticas de prevención, de tal manera que las instituciones tengan la capacidad de controlar y de responder. Esto es importante, de tal manera que se regule, se involucre y se emitan sanciones para quienes las incumplan. Bueno, en el caso del Ecuador, ¿sí? Nosotros hoy en día estamos aplicando, se han presentado diferentes proyectos como parte de Comisión de Tránsito del Ecuador y demás instituciones que están involucradas en esto, con el fin de que se fortalezcan las políticas de seguridad vial. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente disminuir los siniestros de tránsito, pero esa falencia que tenemos en la actualidad, irla solventando. Nosotros lo que se pretende es de que en el tema de la investigación, fortalecer la cadena de custodia, darle esa importancia que amerita la investigación de un siniestro de tránsito. Porque, como lo manifestaba, ¿qué sucede? Muchas veces en los siniestros de tránsito, los expertos, los peritos, conocen los procedimientos, conocen cuál es el sistema de investigación que deben aplicar, pero cuando es un siniestro leve, las partes dicen, bueno, voy a desistir, voy a presentar un acta de mediación, voy a tomar alguna medida y por último yo resuelvo mis daños materiales porque no superan los $200 o etcétera. Son valores que de repente les pueden parecer irrelevantes en relación a todo el proceso judicial, ¿verdad? Sin embargo, en el momento que ya estas personas deciden desistir de este proceso, el operador de justicia, bueno, dice ya perfecto, no hagamos nada. Es importante que las personas que están involucradas en un siniestro de tránsito, de una manera, por algún tipo de negligencia, tengan su sanción. Y si las partes desisten, el operador de justicia ya no puede aplicar una sanción, o muchas veces él también prefiere dejar el proceso ahí. Pero como lo habíamos manifestado, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las multas que se apliquen en materia de tránsito, uno, sean proporcional a la infracción que se comete, y número dos, sean cobrables. Así sea una multa de $10, esa multa tiene que ser cobrada, no solamente porque son $10 o porque es una infracción leve, no se tiene que cobrar. Se tiene que cobrar no con la finalidad de recabar valores, ¿sí? No, de recaudar valores, sino más bien para que el ciudadano como tal entienda que tiene responsabilidades y que tiene que responder ante una infracción que cometa. Entonces eso es importante. Las infracciones y la legislación debe aplicar de manera proporcional las multas, y estas tienen que ser cobrables de alguna manera. Mecanismo de coactiva, mecanismo a través de las planillas de servicios básicos, a través de algún trámite que quiera realizar y tiene multas pendientes, no lo puede realizar, pero de alguna manera, sin perseguir a la ciudadanía, implementar políticas que permitan este cobro, porque si no las multas se van a emitir y quedan en nada. La Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, emite ciertas políticas que son muy buenas. Por temas de seguridad integral, en algún momento dijo, bueno, a nivel nacional no pueden circular 2 hombres en moto. Emitió esa política.
pero le dio la disposición a las alcaldías, a los municipios, que la reglamenten. Y las alcaldías hasta la vez no han reglamentado, habrán de las más de 200 alcaldías, le habrán reglamentado unas 10, y el resto no. Entonces, ¿en qué quedó esa disposición? Quedó en el aire, no se cumplió, no se controla y no se reglamenta de manera correcta. Entonces, esas son las falencias que hay cuando no se emite una disposición clara y que sea controlada y que sea hasta cierto punto sancionada cuando el caso lo amerite. Entonces, en materia de seguridad, pues se maneja de esta manera. Obviamente queremos fortalecer a la Agencia Nacional de Tránsito con una capacidad y poder de decisión a nivel nacional para que estas políticas, a través del personal experto en seguridad vial, pues pueda emitirlas y disponer en su totalidad para que lo cumplan, sin perjuicio de que los municipios obviamente tienen su problemática, tienen su necesidad, también pueden emitir políticas sin que esto contravenga la disposición superior de la Agencia Nacional de Tránsito y darle la potestad, en este caso, como lo había mencionado, Comisión de Tránsito del Ecuador como ente de control operativo a nivel nacional, pues que tenga también esa potestad de ayudar, de colaborar en los municipios que, ¿por qué no menciono? Y hablaba la cantidad de habitantes, de 200.000 habitantes, hablemos un promedio. Al ser agentes de tránsito de la misma localidad, siendo o aterrizando en la práctica, ¿qué sucede? Yo como agente de tránsito que soy de esa población de 200.000 habitantes, tengo mi vecino, mi primo, mi amigo del colegio, de la universidad, y ya no tengo pues ese poder de control. Ya no puedo de repente sancionar y me encuentro en el operativo que la persona que está con ingesta de alcohol es mi primo, o es el primo de mi hermana, o es el de mi amiga, o algo, y ya no tengo ese poder de control. Se va perdiendo. Y es importante que si de repente tienen agentes civiles de tránsito de la localidad, estos agentes civiles de tránsito de cada municipio puedan ser rotados, porque todos tienen la misma formación, todos tienen la misma capacidad. Entonces se requiere un plan de carrera a nivel nacional que regule y estandarice los procedimientos de los agentes de tránsito para que puedan estos ser removidos fácilmente de un cantón a otro, sin que esto tenga que depender de la voluntad de una autoridad, sino que sea un derecho a que tengan los agentes civiles de tránsito para desempeñar sus funciones. Eso es lo que queremos implementar, que en los próximos años estoy seguro que nos va a dar muy buenos resultados. Hoy en día no tenemos una asamblea por la transición en la que estamos a nivel político, pero esos son uno de los primeros proyectos que se va a presentar en la asamblea, que es nuestro congreso, para que pueda emitir estas disposiciones. Por otro lado, pues tenemos implementado, nosotros realizamos una capacitación continua. En el país, nosotros en materia de tránsito, debo ser muy franco, hace unos 15 años atrás no existía una profesionalización en materia de tránsito. No existía la carrera de ingeniería de tránsito. Incluso en toda Latinoamérica había muchas falencias porque considerábamos que el tránsito, bueno, no requiere mayor situación, pero hoy ya tenemos ingeniería en tránsito, tenemos la tecnicatura en gestión y planificación de tránsito, que no es lo mismo que transporte. Y entre eso, pues el Instituto Superior Técnico Rey David es el pionero, es el que presentó esta carrera hace varios años atrás, y hoy en día este instituto lo hago en referencia para que conozcan cuál es la problemática y que conozcan también quiénes son las personas que estamos integrados aquí, representados por nuestro señor rector. Este instituto ha capacitado a servidores policiales de la Policía Nacional, miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, otorgando este título, que corresponde a un título de tercer nivel o un título universitario, como técnico superior en planificación y gestión de tránsito. Es decir, ya estamos estudiando más a fondo el tema de la planificación y gestión de tránsito, sumado a la formación académica y pues doctrinaria castrense que tienen los uniformados en sus escuelas de formación. Personal de Comisión de Tránsito obviamente estudia esta carrera y sale como agente de tránsito. Sin embargo, al complementarlo con un título de tercer nivel, pues fortalece los conocimientos, incluso se convierte en un soporte ante los operadores de justicia, porque es diferente que lo haga un servidor que tiene su formación profesional, pero si lo complementamos con un título de tercer nivel, pues nos da a entender que este servidor se ha ido preparando. Esta capacitación permanente está incluida en nuestro plan de carrera, de tal manera que en cada proceso de ascenso o anualmente se va evaluando los servidores, y esto obliga a que el servidor pues se vaya involucrando más en la parte académica y fortalezca sus conocimientos profesionales. Eso es lo que estamos aplicando el día de hoy en el Ecuador. Se está innovando, pues nos ha dejado muy buenos resultados, y con las
reformas próximas que vamos a realizar, estoy seguro que va a ser mucho mejor. Bueno, y en relación a lo que es la problemática de prevención, también tenemos una campaña agresiva que se ha iniciado en este último año porque, como lo manifestaba anteriormente la expositora, pues ella decía que aquí en Chile se había incrementado no los siniestros de tránsito, sino la cantidad de personas fallecidas. En el Ecuador tenemos el mismo problema. No se han incrementado los siniestros de tránsito, pero sí la cantidad de personas fallecidas, y esto se debe a que hay mucha más violencia al momento de conducir. Son accidentes de tránsito o siniestros de tránsito más agresivos, y esto responde efectivamente a la falta de control que hubo en cierto momento después del COVID, porque se emitieron políticas a nivel local o a nivel nacional de disminuir las multas, de minimizar los controles, y esto generó pues que existan personas que no cumplían las normas de seguridad vial, y eso se convirtió en personas fallecidas por siniestro de tránsito. Ahora, algo que también vamos a considerar dentro del análisis, como se lo manifestó también, hay un observatorio de seguridad vial, y este observatorio también tiene que considerar, e incluso también como recomendación para diferentes países o diferentes organismos vinculados, es importantísimo. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos de manera general? Siempre aterrizamos a lo que tiene la Agencia Nacional de Tránsito, a lo que tiene la institución, a lo que tiene la Fiscalía, el documento, porque nosotros nos aterrizamos con lo que nos reposa el documento, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en la práctica tenemos siniestros de tránsito que no son contabilizados porque no se elaboró un parte de novedades o un parte policial. Entonces, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Y esto es importante. En el Ecuador tenemos una central de emergencia, un sistema integrado de seguridad ciudadana, que es el ECU 911, el número conocido a nivel mundial, el 911, como número de emergencia. No sé cómo lo manejarán aquí en Chile, pero ese centro de emergencias también registra una cantidad de alertas de llamadas por siniestros de tránsito. Entonces, esas alertas deben ser también ingresadas para el análisis estadístico. ¿Por qué? En una determinada intersección tenemos 20 llamadas por siniestro de tránsito. De los 20 se elaboró solo un parte. Entonces, ese parte es el que va a ingresar a las estadísticas y los otros 19 no. Al término del mes, no vamos a conocer esa intersección como una intersección peligrosa. Pero ¿qué sucede? Que después de 3 meses tenemos 4 fallecidos. Si hubiéramos tomado en consideración la cantidad de eventos, de llamadas de alerta que se suscitaron, seguramente las autoridades de control podían haber observado que ahí había un foco o una alerta de que en esa intersección hay siniestros de tránsito de mayor magnitud o con mayor frecuencia. Entonces es importantísimo que las estadísticas de estos centros de monitoreo de llamadas de emergencia sean tomadas en consideración muy seria, y a su vez pues sean tratadas a través de los análisis estadísticos que los expertos estadísticos conocen en su totalidad, con los márgenes de error, con los coeficientes, etc. Y en el campo de la investigación también se han innovado diferentes sistemas y herramientas tecnológicas para sumar estas estadísticas como un estudio criminológico en la accidentología, de tal manera que podamos analizar el comportamiento ciudadano en materia de tránsito. Y en materia ya de un proceso individual de investigación, pues tenemos software que nos permite ingresar la información. Obviamente esto tiene que ser revisado. Se ingresa la información, las medidas, la cuña de penetración, la distancia de las huellas de arrastre, las huellas de ronceo y todos los elementos físicos, matemáticos que nos proporcionan esta información pueden ser ingresados en ese software y nos realiza una recreación virtual. Nos representa incluso el vehículo, el color, la marca, el modelo, la vía con la ubicación georreferencial, y nos hace prácticamente un video casi real de cómo se suscitó el siniestro. Nos hace una explicación. Claro que esto le va a servir al operador de justicia para tener una idea de cómo se suscitó, pero el perito debe tener la experticia y el conocimiento de por qué están esas fórmulas físico-matemáticas con los coeficientes que se consideran, y a su vez pues soportar
de manera oral esa experticia. Hay algo que se implementó en el Código Orgánico Integral Penal dentro de los procesos judiciales y es el principio de oralidad. ¿Qué es el principio de oralidad? Que el perito antes iba con su parte y decía, sí, me remito al parte policial, estamos en 2023, dice, sí, me remito al parte policial del 2011, porque hay causas que siguen abiertas, pero no. Antes uno podía hacer eso. Hoy en día, el juez le dice, sí, pero ¿qué dice el parte? ¿Cuál es el contenido de la investigación? ¿Cuál es el contenido de ese parte? Entonces, él tiene que narrar de manera técnica cómo realizó esa investigación, basada en qué tipo de investigación aplicó, qué criterios, tiene que sustentar su parte. Y es aquí la importancia de que el perito tenga esa capacidad de discernir, de explicar al operador de justicia. Puede ser una experticia perfecta que haya realizado. Puede ser que el perito tenga el conocimiento vasto en materia de procedimientos de investigación. Pero si no cumple con este principio de oralidad, sabemos que hay abogados que lo van a acabar, lo van a hacer pedazos en la audiencia. Y es importante que el perito también tenga una preparación como simulación, conformada con la simulación de audiencias. Porque ya le digo, puede ser que el perito haya realizado una investigación perfecta, pero si no sabe sustentar su informe pericial a través de una terminología adecuada, pues esa parte o esa pericia puede ser impugnada o peor aún ser eliminada. Entonces es importante tener esa fluidez, esa solvencia académica para poder soportar y sostener su análisis investigativo. En cuanto a lo que son las políticas, bueno, eso sería la parte medular de cómo estamos manejando el tránsito en el país. Vamos a agradecer la exposición de nuestro amigo Johnny Valencia, que nos acompaña desde Ecuador. Vamos a abrir la ronda de consultas. Aléjese del parlante, por favor. No, para que no se acople. Muchas gracias. Le agradezco la información que nos da. Indudablemente que tenemos similitudes, pero hay diferencias muy grandes. Pongamos nosotros, Carabineros de Chile, desde Arica a Punta Arenas, es una orgánica general. Y la ley se aplica desde Arica a Punta Arenas y en los municipios como corresponde. A diferencia de ustedes que tienen en los municipios personas que se dedican al tránsito. Hoy día en algo se están dedicando algunas personas que están como seguridad ciudadana en coayudando la función en tránsito, pero muy mínima. La consulta me cabe con respecto a los siniestros en donde son solamente daños y hay personas que tienen seguro automotriz. En Chile, desde un tiempo, 3-4 años atrás, las personas que participan en un siniestro vial que no hay lesionado y que tienen seguro automotriz, hacen una denuncia a su propia compañía. Pero, indudablemente, usted dijo un detalle muy importante. Hay una infracción. Uno de esos participantes cometió una infracción que queda en el limbo, porque las compañías aseguradoras manejan esta situación y al final a alguien le van a cancelar y le van a subir la póliza. Lamentablemente hay un gran desconocimiento en nuestro país con respecto a las pólizas de seguro. Aquí hemos compartido con algunas personas que trabajan en la compañía de seguro que es muy importante que sepan que el trabajo pericial que realizamos mucho, nuestra actuación es cuando un tribunal o una fiscalía nos indica como peritos. Cuando uno participa como perito particular, el informe es ese, un informe técnico referente a un siniestro vial. No tiene la característica de perito. Muchas personas aluden, dicen, le hicieron un peritaje técnico. Está mal empleado el término, es un simple informe técnico. ¿Cuál es la diferencia que tienen ustedes cuando participan
en un siniestro vial y son solamente daños. Muy bien. Bueno, como lo manifestaba nuestro querido hermano carabinero, hay eventos donde, si bien es cierto, entra la parte privada, en este caso los seguros, es muy bueno porque es una manera de que se realice la reparación integral a las víctimas, ya sea en lesiones, en daños materiales. Es muy bueno, es excelente, es algo necesario, sumamente necesario, porque estamos en las calles, nadie sale con la finalidad de matar ni tener un siniestro, pero se suscitó, perfecto, se presentó el evento. ¿Cómo voy a reparar integralmente a la víctima? Es importante que existan los seguros, nos sirve de muchísimo, nos salva a las personas de reparar a la otra parte. Sin embargo, en el Ecuador teníamos el SOAT, que también es un término que se lo utiliza en varios países de Latinoamérica. Este seguro obligatorio de accidentes de tránsito desapareció. ¿Desapareció por qué? Porque antes uno pagaba el valor de la matrícula y aparte tenía que pagar el SOAT. Entonces, en el momento que se suscitaba un siniestro, un accidente, como se lo denominaba anteriormente, llegaban del operador de justicia, sí, yo tuve un siniestro, pero también pago un seguro, y el seguro le repara integralmente a la víctima. Entonces, el jugador se veía en la obligación prácticamente, bueno, existe la reparación integral, porque esa es la finalidad de la norma. La finalidad de la norma no es sancionar, es prevenir, y a su vez, pues ya en los casos donde hay prisión de las personas, pues es netamente que estas personas sean reinsertadas en la sociedad después de una rehabilitación. Esa es la finalidad de la norma. Entonces el jugador ya no sancionaba al conductor y decía, bueno, tiene un SOAT, ya reparó integralmente a la víctima, perfecto, todo ha quedado con normalidad. Ahora existe el SPAT, que se convirtió en lo que antes era el SOAT. Servicio, se convirtió ya no en un seguro, sino en un servicio de protección para personas por accidentes de tránsito, que es diferente. Entonces, la persona que tiene un siniestro dice, no puede mencionar, no es que yo tengo un seguro, a menos que tenga efectivamente un contrato con un seguro privado. En ese momento, cuando se cumple ya la reparación integral de la víctima, entra de manera paralela el SPAT, que es el servicio por parte del Estado, como para reparar integralmente a las víctimas, donde el conductor abandonó el lugar de los hechos, una persona que no se sabe los nombres, los vehículos. Eso es un servicio obligatorio por parte del Estado, sin perjuicio de la reparación integral que tiene obligación la otra parte, o la parte que originó el siniestro. En ese caso, si entran los peritos en el SOAT, en los seguros privados, entran no peritos, sino que también son expertos, y también ellos elaboran su informe técnico para que dentro de la aseguradora pues se determine si efectivamente se suscitó el siniestro de esta manera y pueda desembolsar los valores a la víctima. Pero de manera paralela va el proceso legal que se tiene que cumplir, y que incluso quisiera retomar el tema. Es importante que los operadores de justicia apliquen las sanciones que tienen que aplicar, porque es irónico que se sanciona al conductor por no llevar el cinturón de seguridad, pero no se sanciona al conductor que originó un siniestro de tránsito de $1,000 de pérdida de valor económico porque reparó integralmente a la víctima. Tiene que existir una sanción, porque se pudo haber evitado. Entonces es importante que se cumpla la reparación integral y a su vez pues, la sanción al conductor que originó el siniestro. Muchas gracias, mi nombre es Sergio Martínez, en calidad de docente del ISTRET. Quiero hacer una pequeña consulta a mi estimado colaborador Valencia. Quería consultarle justamente en relación a la pregunta del compañero sobre los roles, funciones, actividades y estrategias que debería desempeñar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los GAT. ¿Qué roles o cómo deberían articular las estrategias para poder realizarlas con el SPAT para que se pueda cumplir de manera eficiente el pilar número 5, que es justamente respuesta a accidentes de tránsito? Sí, bueno, lo que manifiesta es cómo las instituciones de control se vinculan con el SPAT. Habitualmente, lo que se realiza es que la misma víctima alerta al SPAT y notifica: tuve un siniestro de tránsito y voy a cumplir con todo el procedimiento para que esto me cubra, pues, ¿no? El servicio de protección que tiene el Estado. Hoy en día también está incluido dentro de la reforma que de manera obligatoria
existe el nexo entre las instituciones de control con el SPAT. ¿Por qué? La falencia que hubo, como lo mencioné, antes teníamos el SOAT y cuando entró el SPAT hubieron ciertos vacíos de que muchos ciudadanos incluso desconocen qué es el SPAT. Piensan que es una tarifa más que tienen que cancelar y que de repente no saben cuáles son los beneficios que da el SPAT. Y en la actualidad son las clínicas o los centros de salud que notifican al SPAT. Incluso hay oficinas del SPAT en ciertas clínicas que son más conocidas en el país. Pero debería ser obligación, y es lo que estamos implementando, de que la misma entidad de control notifique de manera inmediata para que el SPAT dé la asistencia a la víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces saben que existe el SPAT, pero en ese momento del siniestro, ¿cuál es la prioridad? Atender a la persona que fue víctima de un siniestro, que tuvo una fractura, que tiene una emergencia médica. Entonces, esa persona está hospitalizada, pero quien le compra los medicamentos, quien paga las radiografías es el hermano. Emite las facturas a nombre del hermano. Si va con esas facturas al SPAT, ya no le sirve, porque tiene que ser a nombre de la víctima. Entonces, ese tipo de procedimientos deben ser socializados y hoy en día los vamos a vincular con la reforma que se va a aplicar en la ley, tentativamente ya con la nueva asamblea, para que exista ese vínculo entre el SPAT y las instituciones de control operativo, que es esencial porque la ciudadanía desconoce. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Tamburino, soy perito judicial y abogado. Mi consulta es la siguiente. Aquí en Chile, en el año 61, se creó la CIA, la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito. Y el objetivo de crear esta Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito era el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito. Entonces, mediante la investigación, se lograron establecer las causalidades y los sectores donde ocurrían los accidentes para dictar las normas para prevenir. Y la CIA ha sido un referente aquí a nivel latinoamericano porque aquí se especializaron la policía de Ecuador, Colombia, Honduras, y de ahí crearon las famosas CIA también en sus países. Y Carabineros hizo hincapié en la parte educativa y empezó la formación de los profesores monitores de educación de tránsito y empezamos a tratar de enseñarle a los niños las normas de tránsito que se han perdido hoy en día. Y todo lo que se ha hablado acá, lo que he visto, la señorita anterior también, que el 2020, 2030, 2040, pero nadie hace hincapié en la educación. ¿Dónde dejamos la educación de los niños? ¿Dónde dejamos la educación para prevenir el accidente? Estamos hablando de infraestructura, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo prevenimos? La prevención es educación. Y si no educamos, no vamos a prevenir. Aunque tengamos las mejores carreteras, van a seguir habiendo accidentes. Y es una norma que nadie la ha aplicado, que sea obligatorio en la escuela la enseñanza de educación de las normas del tránsito. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿cómo es el nombramiento de peritos en Ecuador? ¿Cómo acreditan a los peritos ante los tribunales? Sí, muy bien. Bueno, su aporte es bastante interesante porque de hecho así tiene que ser. Antes de que se suscite el siniestro de tránsito, tienen que existir políticas de prevención, porque no queremos estar cogiendo de manera perfecta los elementos o los indicios de un siniestro. Lo que queremos es que ese evento nunca se suscite. Esa es la prioridad. De hecho, es importante que tengamos en cuenta de que la carretera, una de las carreteras más peligrosas del mundo, está en uno de los países que tiene menor accidente de tránsito en el mundo. Entonces, es Noruega. Entonces, es importante que tengamos esto claro porque sí se puede. No podemos culpar a la infraestructura, que la vía, que esto, que por aquí, que más allá. No, porque el país que tiene una de las carreteras más peligrosas del mundo, justamente es un país que tiene menos siniestros de tránsito en el mundo. Y eso se logra a través de lo que es la cultura vial. En el país, en el Ecuador, nosotros sí hemos implementado mediante la legislación la educación vial. Es obligatorio que en los colegios se enseñe educación vial. Antes, cuando uno entraba a los 2 últimos cursos o años del colegio, uno hacía una especie era algo como una actividad social, como la vinculación. Sí, vinculación con la comunidad. Uno escogía la premilitar, que era actividades con los militares, escogía actividades de seguridad ciudadana con la Policía Nacional, y la vinculación de educación vial, que era otro de los temas principales. Seguridad ciudadana, seguridad integral de la soberanía con las Fuerzas Armadas,
y la vinculación con la comunidad, que es la parte del tránsito. Era una decisión que tenían los alumnos, los estudiantes, ellos podían escoger. Pero después de esto se reformó la ley y como parte del pensum académico está incluido lo que es la educación vial, incluso en las escuelas. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que esta reglamentación no ha sido tampoco clara. Entonces, al tener la descentralización, hay municipios que dicen, bueno, tenemos que entrar en educación vial, yo voy a implementar educación vial. Viene de manera paralela a las otras instituciones y dice, bueno, yo voy a implementar en estas unidades educativas. Y eso no ha sido claro. También eso, indudablemente, tiene que corregirse, determinar puntualmente cuál va a ser el pensum académico que se lo ha presentado, pero no ha habido un control exhaustivo de que se cumpla a cabalidad ese procedimiento, porque es importante prevenir para no tener que sancionar al adulto. Esa es la finalidad puntualmente. Y en relación a cuál es el proceso de acreditación de los peritos, para ser miembro de la OIAT, que como usted lo manifestó, efectivamente nosotros tenemos una formación doctrinaria muy ligada a lo que es el CIAT de Carabineros de Chile. Por eso para nosotros es importantísimo estar en este país, porque aparte de la doctrina investigativa que tienen, incluso nuestra piocha, nuestro distintivo metálico que llevamos en el pecho, tiene la forma de la que tiene el CIAT, porque hemos tenido las capacitaciones, los intercambios de conocimientos de manera permanente hace años. En Comisión de Tránsito del Ecuador, pues desde los años 50 aproximadamente, ya teníamos investigación de accidentes de tránsito y esto se ha ido tecnificando y profesionalizando a nivel mundial, pues, ¿no? Entonces, de manera paralela, también hemos fortalecido esos conocimientos que tienen muchos años, más de 70 años en el país, en el Ecuador, pues obviamente con la tecnificación que tiene Carabineros de Chile, y nos ha servido muchísimo para implementar nuestros procedimientos. Y por eso nosotros tenemos a Chile como un referente doctrinario en la parte investigativa. Incluso dentro de las actividades, pues vamos a Carabineros porque esa es la finalidad. Pero en el país, para ser miembro de la OIAT o del CIAT, que también existe en el país, de la Policía Nacional, es en primera instancia ser miembro de estas dos instituciones, Comisión de Tránsito del Ecuador o de la Policía Nacional. Y dentro de la institución hacer un curso, ¿sí? Un curso de perito, de investigador, perdón, o el curso de criminalística en accidentes de tránsito. En la Comisión de Tránsito del Ecuador este curso dura un año, en el cual pues un año en teoría, y luego esto pues se realizan las prácticas en las unidades investigativas, y una vez que se entrega el certificado por parte de la institución, pues presenta su documentación ante el Consejo de la Judicatura, y ellos pues le acreditan, le dan el certificado como perito. Ahí en ese momento puede realizar informes investigativos derivados de la Fiscalía. Caso contrario, puede pertenecer a la unidad, pero si no es debidamente acreditado, no puede realizar experticias. Ahora, hay otras acreditaciones, porque la una solamente es de investigación del siniestro de tránsito. Hay otras acreditaciones puntuales, como es la acreditación. Puede ser investigador, pero el otro tiene la acreditación como reconstructor virtual, por ejemplo. Ingresa los datos, lo que les manifestaba. Porque el reconstructor virtual no es solamente un investigador, sino que él tiene que saber el manejo y el soporte técnico y jurídico que tiene el software con el cual se está aplicando. En nuestra institución hay un señor oficial con el grado de subprefecto, que es equivalente al grado de mayor, que creó un software que ha sido utilizado en varios países de Latinoamérica y de Europa, que es un compañero, también estaba considerado para venir a esta jornada, pero ese software facilita al investigador estos resultados de cómo se suscitó el siniestro, de la proyección en caso de un atropello, todas las fases del siniestro de tránsito, la fase del atropello. Esto proporciona mucha información y es bastante explícito para el operador de justicia y para el mismo perito, pues tener claro está que ya sabemos a la perfección qué sucede, que no nos podemos adelantar a tener un criterio a menos que tengamos una investigación exhaustiva, ¿verdad? Pero el perito tiene que recabar y saber, el reconstructor virtual, cómo recaba esos elementos de tal manera que no pierdan el valor probatorio al momento de exponerlos ante el operador de justicia. Entonces, por eso la reconstrucción virtual es una acreditación muy particular, aparte de la investigación del siniestro de tránsito. También hay acreditaciones para el avalúo de daños materiales que permite determinar la cantidad. Y esto, en Comisión de Tránsito del Ecuador tenemos una base de datos de los valores promedios
de las piezas y accesorios de los vehículos, de tal manera que el perito pues no emite un informe de manera subjetiva, sino que aterriza a un catálogo de productos y servicios con el sinnúmero de marcas y modelos de vehículos, sumado también a las piezas y artículos que tienen los vehículos como tal, y puede emitir un informe técnico sustentado en una normativa que hemos aplicado. Le damos un fuerte aplauso a la voy a invitar al señor Julio Vagamontes para que le haga la entrega de un pequeño presente